Entonces en el video anterior encontramos la solución de la particular, ya sabemos qué valores va a tomar y aún así tenemos en estos momentos, tenemos que encontrar cuáles serían las constantes C1 y las constantes C2 para cada uno de estos voltajes nodales. Entonces, para eso necesitamos unas condiciones iniciales. Recuerden que necesitamos son estas condiciones iniciales y esto tiene que ir con respecto a los voltajes nodales. Entonces tenemos que utilizar la metodología para hallar derivadas de orden superior, porque nosotros lo único que tenemos son los voltajes de los condensadores y las corrientes de los capacitores en cero más. Entonces necesitamos esas derivadas de orden superior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a utilizar la metodología que ya conocemos para hallar esas derivadas de orden superior. ¿Cómo se hace? Vamos a dibujar de nuestro circuito un grafo. Recuerden, en ese grafo es de suma importancia que escojan la mayor cantidad de elementos, por ejemplo acá como la fuente de corriente, escogerlo como enlaces, y de inductores como enlaces también, y los condensadores intentar la mayor cantidad de escogerlos como ramas, y también las fuentes de voltaje como ramas. Listo, este es el circuito. Miren que aquí estoy escogiendo esta fuente de corriente como este enlace, este inductor como esta rama, por acá esta resistencia, por acá este inductor como un enlace, esta resistencia también como un enlace y esta otra resistencia como un enlace, y al final estos dos condensadores, uno como un enlace y otro como una rama. Entonces, ya después de tener eso, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar los voltajes de rama en función, resolucionar ese circuito en función de los voltajes de rama. ¿Qué hacemos? El corte de esta rama, corte de esta rama y corte de esta rama, donde obtendríamos estas tres condiciones para las corrientes: suma de corrientes igual a 0, y suma de corriente igual a 0, y suma de corrientes igual a 0 en cada uno de los cortes. Ya despejamos todo o evaluamos todo en función de I2 y de I7. Acá vamos a despejar en los valores de I2, de I7. Miren que estos son los inductores acoplados. Entonces esos inductores acoplados van a quedar acá. Esta sería como la matriz inversa ya solucionada por la integral desde menos infinito hasta t del voltaje 2, que en este caso sería el voltaje de este elemento. Recuerden que todo tiene que quedar en función de los voltajes de rama, entonces aquí no hay problema, queda en función de V2, pero V7 quedaría en función acá de V7, pero V7 se puede escribir en función de los otros voltajes, en este caso del voltaje, es decir, que es el voltaje V1, del voltaje V1 menos el voltaje V2 menos el voltaje V3, que sería esta expresión que está acá. Ahora sí, reemplacemos los valores de corriente para cada una de estas expresiones. Reemplazando, vamos a encontrar que I1 es un condensador, entonces sería esta expresión. I5 es un condensador, sería esta expresión de acá. I6 es una resistencia, sería esta expresión para la corriente. Menos I7, que sería la corriente de este elemento que está acá. Nótense que esto lo tengo desde menos infinito hasta t. En este caso, I7 sería la condición inicial de I7 menos menos por este negativo que hay acá, menos las condiciones de 0 más hasta t de estas dos ecuaciones. Listo, ya tenemos nuestra primera ecuación. Segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación sale de hacer esta ecuación que tenemos acá, I2 menos I4 menos I7. Esa ecuación, vemos que I2 sería esta corriente de este inductor, de la cual obviamente sacaríamos la condición inicial y nos quedarían las integrales de 0 más hasta t. Estas dos expresiones de 0 más hasta t. Sería menos I4. Ese menos I4 entonces sería la corriente I de t. Note que este I4 es esa función de esa corriente. Entonces aquí menos I de t menos I7. Menos I7, nótese que aquí el I7 sería menos la condición inicial del inductor y estas otras condiciones. Miren que esta expresión de acá y esta expresión de acá son las mismas, simplemente que una es negativa. Entonces esto se cancela con esta expresión, entonces esto desaparece y esto también desaparece, y esto sería igualado a 0. Esa es la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es I3 menos I7. I3, notemos aquí que I3 es la corriente de esta resistencia, entonces sería V3 sobre 2 ohmios menos IL2 que sería la condición inicial de este inductor, más menos
esos otros términos de las integrales para estas expresiones. Y listo, tendríamos tres ecuaciones. Las tres ecuaciones en función todas, noten por favor que todo está en función de las corrientes, de los voltajes nodales, de los voltajes de rama. De los voltajes de rama, es muy importante que noten eso. Si evaluamos estas expresiones en 0 más, entonces evaluando esto en 0 más, vamos a obtener acá, estos 12 pues sería la suma, sería 1.5 por la derivada de B1 en 0 más esta expresión que sería B1 en 0 más sobre 2 tercios, menos esta condición inicial. Estas integrales darían 0. Recuerden que si evaluamos en los límites acá, eso daría la integral de 0 y la integral de 0. Ahora, esta siguiente expresión, nótense que la siguiente expresión sería IL1 en 0 más y este término de acá, con este término de acá sería 2.5 menos 1.5 sería 1 por la integral de B2. Si estamos nosotros evaluando de 0 más a 0 más, entonces aquí nos daría la expresión que esto daría 0. Y me quedaría menos I de t, que es este menos I0, y nos quedaría menos este IL2 en 0 más. IL2 en 0 más. Segunda ecuación. Y tercera ecuación. La tercera ecuación es esta que tenemos acá. Si evaluamos en 0 más, vamos a tener que B3 en 0 más sobre 2 menos IL2 en 0 más. Y estas expresiones dan 0. Y con eso tendríamos tres ecuaciones las cuales podríamos solucionar, que eventualmente tendrían tres incógnitas. ¿Nosotros qué conocemos de acá? Conocemos algunos valores, pero recuerden, hay que asociarlos bien. ¿Nosotros qué conocemos? Conocemos el valor de este voltaje que está acá, de este voltaje 1. En este caso, el valor del voltaje 1 es el valor del condensador 2 en el estado energético inicial. Entonces, este de acá sería como nuestro B1 de 0 más, este BC2. ¿Qué más conocemos nosotros? Las condiciones iniciales de la corriente, pues ahí no hay ninguna clase de problemas. Solo básicamente con eso. Entonces vengo por acá. Vamos a reemplazar esto. Sería acá 1.5 por la derivada de B1 en 0 más. Esto queda igual. Esto queda como una incógnita, no la conocemos. Pero este término de B1 sí lo conocemos, que sería este valor de 20. Dividido este 2 tercios, y este IL2 también lo conocemos, que es este IL2 que vale 0. Entonces despejamos este término y pasamos a dividir este 1.5 y hallamos la derivada de B1, que es igual a menos 20. Menos 20 nos da este término de acá. Esto está en unidades de voltios sobre ohmios. Esto está en voltios sobre segundos, qué pena. Sobre segundos. Y esta siguiente ecuación pues ni siquiera hay que considerarla. En este caso nos dice que IL1 es igual a 50, lo cual ya lo conocemos, que es la condición en 0 más. Este B3 de 0 más es igual a 0. Mire que esta expresión de acá da 0, entonces B3 es igual a 0. Y con eso pues hallamos más condiciones en 0 más. Pero eso no es suficiente, tenemos que encontrar más condiciones en 0 más. Recuerde que debemos hallar, estas son las condiciones de los voltajes de rama. Tenemos que hallar muchas más condiciones. Entonces vamos a tomar estas ecuaciones que ya tenemos acá y vamos a derivarlas. Aquí vamos a escribir las ecuaciones. Estas serían las tres ecuaciones. Y si sacamos la derivada de esto, sería la segunda derivada de 1.5 por B1 más 3 medios de la primera derivada de B1. Este término derivado da 0. Este 1.5 con este 1.5 de acá desaparece y sería menos 1.5 por el término B1 más 1.5 por B3, y esto es igual a 0. La primera ecuación después de la derivada. Ya después derivamos esta expresión que está acá. Esto se cancela con esto, como ya sabemos. Nos daría que 2.5 B2, bueno, en este caso 2.5 se va con este 1.5, nos queda un 1. Entonces 1 B2 menos la derivada, esto también se va, la derivada de esta corriente de la fuente de corriente I de t, y esto es igual a 0. Bueno, ya tenemos eso también. Ahora la tercera ecuación. Esta tercera ecuación pasa lo mismo, sería la derivada de B3, un medio de la derivada de B3. Este término se cancela,
este de acá, y de acá lo único que saldría sería 1.5 por el valor de B1 más 1.5 por el valor de B3. Y evaluamos en 0 más. Evaluando en 0 más tendríamos esta expresión, esta otra expresión y esta otra expresión. Nótense que nosotros ya conocemos valores anteriores. Los valores anteriores es que ya conocíamos la condición inicial del voltaje, la condición en 0 más de la de primera derivada del voltaje y el voltaje 3 en 0 más. Entonces en esta expresión que está acá abajo ya va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque ya conocemos muchas más cosas. Qué pena, reemplazando en 0 más sería esta expresión. Todas estas expresiones. Noten que acá sería la derivada de I de t. Entonces la derivada, recuerden, es un coseno, eso se convertiría en un seno, entonces esto daría 0. Entonces BC de 0 es B2 es 0. La derivada de B1, aquí sería la segunda derivada de B1. Segunda derivada de B1 está con este valor de la primera derivada de B1 que vale menos 20, este valor de B1 que vale 20 y este valor de B3 que vale 20, que vale 0. Despejamos y vamos a encontrar que la segunda derivada de B1 con respecto al tiempo es igual a 40. Ahora, B2 es igual a esta expresión que está acá, entonces vale 0. Y la derivada de B3 con respecto al tiempo, pues sería de este término de acá, de despejar esta otra expresión, nos daría 60. Este valor que está acá. Pero nótese que aún todavía no tenemos, nos falta la primera derivada. Ya tenemos el primer término de B1 en 0 más y la derivada de B1 en 0 más. Ya tenemos de B3 en 0 más y la derivada en 0 más. Y ya tenemos el término de B2 en 0 más y nos falta la primera derivada de B2 en 0 más. Entonces hay que derivar nuevamente. ¿Qué es lo más fácil? Venir a esta ecuación que ya está derivada una vez y derivar sobre ella. Derivar sobre ella nos quedaría toda esta misma expresión. Y reutilizamos valores de esta expresión. Noten que aquí tenemos la segunda derivada de B1, entonces nos daría 40. Aquí nos daría la primera derivada de B1 y así sucesivamente nos daría toda la ecuación. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obviamente pues despejamos esto a otro lado. Bueno, ustedes reemplazaron una ecuación en la otra. Resolviéndolos nos dan que la tercera derivada de B1 en 0 más vale 120, que la primera derivada de B2 en 0 más vale menos 450 y la segunda derivada de B3 en 0 más vale menos 240. Ya tenemos en estos momentos, tenemos todas las condiciones iniciales por voltajes de rama. Entonces, estos serían los voltajes en 0 más de voltajes de rama y estos serían las derivadas del voltaje en voltajes de rama. La pregunta es, ¿eso es lo que necesitamos? No es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos solucionar estas ecuaciones que están acá. Estas soluciones que tienen una parte homogénea y una parte particular, necesitamos resolver esto, pero esto está en función de voltajes de nodo. Entonces, estos voltajes que ya hallamos ahí, toca pasarlos en función de los voltajes nodales. Eso es lo más importante acá. Espero que estén muy bien, que hayan entendido. En el siguiente video vamos a hablar eso para pasar esos elementos a voltajes nodales y vamos a resolver el circuito. Espero que estén muy bien. Hasta luego.